Hare Krishna, buenas tardes a todos, queridos devotos y devotas y amigos Krishna. ¿Me pueden avisar si escuchan bien? Que ustedes me dicen si se escucha y mientras tanto vamos a compartir. Ok, muchas gracias, Chitra Prabhu. Entonces le agradezco a Chitra Prabhu por invitarme y a toda la Junta Directiva de ISKCON Buenos Aires y a Nita Gaura Ananda por siempre estar atento a cualquier detalle ahí, que haya alguna dificultad con la transmisión. Bueno, mi nombre es Gokul Ananda Das y estoy transmitiendo desde el centro de ISKCON de Chicago. Bueno, esta es solo una habitación, disculpen por el fondo, es el lugar donde puedo estar en silencio, por eso elegí este lugar. Voy a comenzar con la invocación a los maestros espirituales, maestras, y también a Shri Krishna y todas sus expansiones. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sapadutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shri Vishakam Savitam Shcha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Bueno, buenas tardes de vuelta. Hoy nos toca la lectura del Srimad Bhagavad Gita, el capítulo 4, el texto 30. Bueno, ya agradecí a la Junta Directiva, pero también quería agradecer tanto a los
a todos ustedes que siempre están siguiendo estas clases de IXCOM Buenos Aires y a los oradores, todos los devotos y devotas que ofrecen este servicio. Voy a ponerles el verso para que también ustedes puedan leerlo desde la pantalla. Vamos a ponerlo en español. Es el texto 30. Si ustedes pueden leer el sánscrito si quieren. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Es el verso del Bhagavad Gita 4.30, dice: Sarve Pyete Yajna Vido Yajna Kshapita Kalmashaha Yajya Shista Brita Pujo Yanti Brahma Sanatanam. Voy a leer la traducción directamente y si hace falta hago alguna referencia a los significados palabra por palabra. La traducción y el significado es por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y dice así: todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio, es decir, Yajna Vidaha, conocen el significado del sacrificio, se limpian, Yajna Kshapita, se limpian de las reacciones pecaminosas, que acá le llaman Kalma Shaha. Y como han probado el néctar, Amrita, de los resultados de los sacrificios, Yajna, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. Lo leo otra vez. Todos estos ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y como han probado el néctar de los resultados de los sacrificios, avanzan hacia la eterna atmósfera suprema. El significado, tenemos aquí un párrafo corto, y ahí se explica. De la explicación anterior acerca de los diferentes tipos de sacrificios, porque en los versos anteriores se habló justamente de una gran variedad, un gran abanico de ceremonias, sacrificios, yajñas en sánscrito, que se hicieron. Entre ellos, explica Prabhupada aquí, el sacrificio de las posesiones, otro tipo de sacrificio es el estudio de los Vedas o de las doctrinas filosóficas y el sacrificio de la ejecución del sistema de yoga. O sea, estos sacrificios no se refieren a las ceremonias que se hacen con fuego necesariamente. Estas son es más amplio el significado aquí de sacrificios, como el de posesiones, el de estudiar los Vedas. O sea, se refiere a lo que ya lo vamos a ir viendo, pero es a sacro, o sea, hacer sagrada cualquier tipo de actividad. En realidad está mostrando Krishna que todas las actividades se pueden sacralizar, se pueden volver sagradas cuando se las hace en la modalidad de sacrificio. Entonces, continúo. Dice, con respecto a estos diferentes tipos de sacrificios, se descubre que la finalidad común de todos ellos es la de controlar los sentidos. La complacencia de los sentidos es la raíz
en la existencia material. Por consiguiente, a menos que uno se sitúe en un plano aparte de la complacencia de los sentidos, no habrá ninguna posibilidad de elevarse al plano eterno del pleno conocimiento, plena bienaventuranza y plena vida. Ese plano se encuentra en la atmósfera eterna, o la atmósfera Brahman. Todos los sacrificios anteriormente mencionados lo ayudan a uno a limpiarse de las reacciones pecaminosas de la existencia material. Mediante ese progreso en la vida, además de uno volverse feliz y opulento en esta vida, al final entra en el reino de Dios, ya sea fundiéndose en el Brahman impersonal o asociándose con la suprema personalidad de Dios, Krishna. Entonces, el verso se refiere, aquí tenemos a los ejecutores y aquí a Vidaha, que son los que conocen el significado de estos rituales sacrificios. Y estas personas que conocen estos yajna Vidaha se limpian de las reacciones del trabajo, de las reacciones que aquí se le llama Kalma Shaha, se refiere a reacciones pecaminosas, que es un término común en el cristianismo. Y esto se habla aquí porque anteriormente se habló del karma, que son las complejidades de las actividades, como las actividades del karma traen reacciones, consecuencias. Y una consecuencia de ejecutar acciones que no estén o que transgredan reglas son el sufrimiento que está en la semilla o villan del pecado, la actividad en la sociedad secular, las actividades que rompen reglas, por ejemplo, no respetar las leyes de tránsito o no pagar impuestos, traen consecuencias negativas para la persona que rompe esas reglas. A eso se puede entender como pecaminoso en un sentido más amplio, por supuesto. En cambio, las personas que se conducen en la sociedad porque conocen, digamos, las reglas, cómo se maneja la sociedad y para qué están esas reglas. Esas personas en la sociedad nuestra están libres digamos, están libres de esas reacciones negativas. Por ejemplo, están libres de ir presos, están libres de recibir multas, están libres de muchas consecuencias negativas que vienen por no conducirse apropiadamente en la sociedad, por no respetar las normas sociales. Entonces, análogamente, existen leyes cósmicas, por ejemplo, y existen leyes sutiles como las del karma, y cuando esas leyes, cuando las personas, las almas, las jivas, no respetan esas normas, sufren o realizan lo que se llama papa o kalma, son acciones pecaminosas que tienen una consecuencia negativa, que son siempre con el fin de rectificar, de la misma forma que idealmente los castigos que da o que se establecen en un gobierno, en un libro de leyes, son por lo general para rectificar a la persona que comete la infracción. La idea es mantener el orden social. Entonces, para mantener la armonía cósmica existen leyes sutiles que comprenden cómo respetamos al planeta, o cómo respetamos nuestro propio vehículo, nuestro cuerpo que se nos ha dado, cómo respetamos a los demás. Estamos metidos en realidades interpersonales, personales, y cómo nos conducimos tiene consecuencias tanto en esta sociedad como en el plano espiritual o en el plano sutil. Aquí, de vuelta, se está hablando de los yagya vidaha, son las personas que
tienen conocimiento y quieren seguir estas leyes. Igual forman en esta analogía que las personas que están dispuestas a seguir menos las normas establecidas por la sociedad para no verse en situaciones incómodas luego. Entonces, hay algunas palabras o términos como que se explican aquí con respecto a los... Bueno, la primera es sacrificios, no es un término que en español lo utilizamos para digamos, con esta finalidad o sea, no realizamos sacrificios en nuestra sociedad como se explica aquí, sino que la palabra sacrificio que utilizamos es más que nada hacer algo por el otro, o sea, hacer una actividad que quizás nos cuesta para beneficios de otros, ¿no? Sacrificarse por el otro. Eso hacemos. O sea, la palabra sacrificio aquí en este contexto está relacionada con esto de sacrificarse, de hacer algo, alguna actividad que no sea placentera por un beneficio más elevado. Y hay algunos de estos sacrificios que se refieren a ceremonias de fuego, rituales, pero hay otros que simplemente, como por ejemplo el estudio de los Vedas, se refieren a actividades que no incluyen tanta ceremonia, sino que implica simplemente estudiar, por ejemplo. Y a todas se las consideran sacrificios porque están en pos de algo superior. Entonces, en ese sentido, si usamos el término sacrificio cuando decimos se sacrificó por su familia, se sacrificó por sus hijos, se sacrificó por el país, los soldados que dan la vida por el país, los jugadores de fútbol que dan todo, se sacrifican en la cancha para beneficio de la hinchada, para beneficio del país. ¿Sí? Existe ese uso de la palabra sacrificio en pos de algo superior a los deseos o de uno mismo, quizás. Ahora, ¿qué es la complacencia de los sentidos? Es otro término que se utiliza aquí. Y no es fácil, yo creo que es fácil de entender, pero no es común, o sea, en el lenguaje cotidiano no lo usamos. No decimos, por ejemplo, me voy a complacer los sentidos, no, pero sí decimos, voy a tomar un helado o quiero comer algo rico. Y todo eso está relacionado con la complacencia de los sentidos, darle placer a algunos de nuestros sentidos, que el mismo Bhagavad Gita más adelante se explica que el cuerpo está compuesto de 11 sentidos, 5 sentidos de trabajo y 5 sentidos que se les llaman jnanendriyas. Indriya significa sentido y jnana significa conocimiento. Son 5 sentidos para obtener conocimiento que comprenden la vista, ¿no? Por lo cual adquirimos conocimientos de las formas, y también están el oído, que o sea, por medio del sonido adquirimos también conocimiento de distancias, ¿no? De donde podemos medir más o menos el sonido viene de lejos, de fuera, ¿no? Nos provee, nos sitúa en el mundo, ¿no? El sentido de oír, el sentido de la vista, el sentido del tacto nos provee con la sensación de la textura, si algo está, la temperatura, si algo está más caliente, frío, si es áspero, si no es áspero, si es suave. Y tenemos también el sentido del olfato, que también nos da conocimientos. Por ejemplo, si un alimento se ha echado a perder, podemos oler la leche, nos da la información si está vencido o no. Nos dice si un alimento es sabroso, lo podemos saber de antemano por el olor.
Y también, bueno, existen fragancias de flores, la fragancia de la tierra. Krishna del Bhagavad Gita va a describir que, o sea, cómo por cada uno de estos sentidos se pueden ocupar con la divinidad. Por ejemplo, habla que yo soy el calor del fuego, la luz del sol, de la luna, con respecto a la vista, con respecto a las fragancias, Krishna dice, yo soy la fragancia original de la tierra, con respecto al sonido, dice, yo soy el sonido del éter, y soy el sabor del agua con respecto al gusto, es otro de los sentidos, para mostrarnos que podemos, que todos los sentidos entran en contacto con sus energías en realidad, porque al fin y al cabo todo lo que existe son energías de Dios. Entonces, complacencia de los sentidos es darle placer a estos diferentes medios que tenemos de obtener conocimiento e información del mundo. Entonces, hay formas que son más agradables que otras de acuerdo a cómo estamos programados, por decirlo de alguna manera. Estamos programados para que nos gusten ciertos sonidos, para que nos gusten ciertos olores, para que nos gusten ciertas texturas. Y podemos ver que, por ejemplo, los jóvenes a veces se agrupan con respecto a lo que escuchan, a los sonidos que escuchan, el grupo de música que escuchan. Se forman grupos, se identifican ciertos grupos por un estilo de música. Entonces, el sonido genera, el sonido sería el objeto del sentido. O sea, el sentido es la vista y la forma es el objeto del sentido. El sonido es el objeto del sentido de oír, de escuchar. Y se generan apegos y aversiones en ese contacto que tenemos. Entonces, por ejemplo, un grupo de adolescentes les gusta un tipo de cierto de música, pero no pueden comprender cómo a otros adolescentes les gusta otro tipo de música u otro artista. Y hasta a veces puede que peleen por eso. Igualmente, en cuanto a la vista, también tenemos diferentes gustos en el arte. Hay gente que le gusta cierto tipo de arte y otro tipo de arte, otros que rechazan el arte. Así pues, todo lo que se refiere a complacencia de los sentidos está relacionado, o sea, tiene un trasfondo filosófico que está relacionado con la discusión general del Bhagavad Gita, que tiene que ver con los apegos, los desapegos, porque es donde la complacencia de los sentidos ocurre, acá aquí le llaman la raíz de la existencia material, es donde ocurre el contacto del alma con la materia, por medio del vehículo del cuerpo. Entonces, este es nuestro cuerpo, es nuestro vehículo por el cual contactamos el mundo externo y lo desciframos con el sentido onceavo, que es la mente, lo procesamos. Y de acuerdo a cómo percibimos el mundo exterior, desarrollamos apegos y aversiones por diferentes objetos de los sentidos, como diferentes sonidos, diferentes formas, diferentes olores, diferentes gustos, sabores. Ahora, ¿cómo es esto que la complacencia de los sentidos se la representa o da la impresión en muchas partes que se la condena, ¿no? Porque ¿cómo se podría condenar algo que da placer en realidad? Aquí dice, a menos que uno se sitúe en el plano aparte de la complacencia de los sentidos, no habrá ninguna posibilidad de elevarse al plano eterno de pleno conocimiento, bienaventuranza y plena vida. Entonces, ¿qué sucede con esto de la complacencia de los sentidos? Hay que entender que no se condena digamos, la complacencia de los sentidos entendida como las necesidades básicas, porque
se puede apreciar también que grandes maestros trascendentalistas también se alimentan, comen, o sea, que les gustan alimentos, también tienen preferencias, escuchan música. Entonces no es en sí mismo no se trata de, como ya se vio en capítulos anteriores, no se trata de, digamos, prohibir la complacencia de los sentidos en sí misma, pero hay algo en la complacencia de los sentidos que no encaja con el avance espiritual. Y tiene que ver, hay varias razones, pero una de ellas es que primero que nada tiene un punto de saturación. Entonces el objeto de lo que le llamamos también autorrealización o la búsqueda espiritual, generalmente tiene como objeto también buscar placer, en el sentido que es buscar la plenitud o la felicidad, que eso no tanto en el sentido superficial, pero en un sentido profundo. Y en la vía de la complacencia de los sentidos es una vía que tiene un punto de saturación. Entonces llega a un punto en el que no puede darle satisfacción al ser. Y como resultado, en vez de placer, causa lo contrario, que es sufrimiento. En el Bhagavad Gita se va a explicar más, ya se explica de otras maneras, pero más adelante se explica explícitamente. Se dice que el yogi no participa de actividades de complacencia de los sentidos, y allí Sampasaya Boga no entra en contacto con objetos de disfrute. ¿Por qué? Porque Yonaya es fuente, o dice Dukkha Yonaya, porque son fuentes de sufrimiento. Adi, Antavanta, y tienen un comienzo, Adi, y también tienen un final, Anta. O sea que incluso aunque causen placer por el mismo hecho de que es un placer temporal, luego causa sufrimiento. Entonces dice el yogi, Nateshu Ramate. Dice, no busca el placer allí. Buddha, o sea, la persona inteligente, Buddha, no busca la satisfacción del ser en la complacencia de los sentidos. Lo cual no significa que no come o que no, pero sino que no busca la felicidad del ser ahí, sino que ahí quizás busca, si tiene sed, toma agua, sacia la sed, etc. Pero sabe que la felicidad, la plenitud, se obtiene por otros medios. Por lo tanto, no insiste o no invierte su tiempo, o la mayor parte de su tiempo, en la búsqueda de la complacencia de los sentidos, sino que solo invierte lo necesario, que aquí también se utilizan los términos para mantener el cuerpo y el alma juntos. En otras palabras, para mantenerse saludable lo suficiente, pero no es que su vida se centra en esta complacencia de los sentidos, en la búsqueda desenfrenada de los sentidos. Por eso los Vedas no son un compendio de libros que rechazan, digamos, la complacencia de los sentidos como a veces se representa o se malentiende, como que todos, por ejemplo, en la India, todo el mundo se muere de hambre, no sé, o rechaza todos los placeres, están, digamos, viviendo en los Himalayas o algo así. No. Al contrario, los Vedas incluso recomiendan para ciertas personas cuya psicología espiritual aún no se ha desarrollado lo suficiente, recomienda un sendero de complacencia de los sentidos, pero es un sendero regulado de complacencia de los sentidos, en el cual hay reglas. Entonces dice, bueno, sí, porque contempla que, o sea, si los Vedas no dieran complacencia de los sentidos, si lo prohibiesen directamente, sería como prohibirle a los niños los juguetes. O sea, una infancia
sin juguetes es muy triste. Esa analogía la da Huston Smith en un libro, un tratado muy famoso que él hizo sobre diferentes religiones y articula muy bien lo que él le llama el hinduismo, aunque, bueno, nosotros diferimos con ese término. Pero bueno, ahí él explica que sería como sacarle a los niños los juguetes. Pero dice, más triste aún, más triste que sacarle una infancia sin juguetes, es adultos jugando con juguetes. Entonces, los Vedas contemplan que, bueno, que en una infancia espiritual, quizás la complacencia de los sentidos pueda dar ciertas satisfacciones en ciertos planos, pero a su debido tiempo, el tarde o temprano, en esta vida o en otra vida, las almas se dan cuenta que la complacencia de los sentidos no puede satisfacer al ser, no puede traer la verdadera felicidad. Y es ahí donde los Vedas tienen una sección, que son los Upanishads, en la cual dan el conocimiento espiritual. Todas las otras secciones de los Vedas básicamente son juguetes. Es por eso que Krishna le dijo a Arjuna anteriormente, Traigunya Vishaya Veda, le dijo que los Vedas tratan básicamente de la complacencia de los sentidos, modalidades. Y le dijo que rechace los Vedas. Se refería a esa sección de los Vedas, a la parte de la infancia espiritual, donde se describen diferentes rituales para obtener prosperidad, etcétera, en un reino celestial. Y ese rechazo a los Vedas que Krishna le dice a Arjuna es porque Arjuna ha llegado a la madurez. Y eso se puede entender cuando le dijo en el capítulo 2, Nahi prapashyami mama panudyat sottanchosanam indriyaha. Mis sentidos se están secando y no voy a poder encontrar satisfacción, ni siquiera si tuviera lo que para una persona como Arjuna que se consideraba una complacencia de los sentidos de primera calidad, que era un gran reino, incluso en los cielos. Él llegó al punto del convencimiento de que no radicaba su felicidad ni en la batalla, ni en las consecuencias de la batalla. Y entró en crisis. Nosotros, las personas en general, también pasamos por crisis existenciales en las que a veces uno se pregunta si esto es todo en la vida, ¿no? O sea, tengo trabajo, tengo un buen sueldo, tengo familia, tengo todo, pero no estoy satisfecho. Y también veo que alrededor mío los demás tampoco están satisfechos. Entonces, eso, la complacencia de los sentidos simplemente se considera que es un placer inferior, pero no está prohibida como regla, sino que ya la misma naturaleza de la complacencia de los sentidos te lleva a concluir que no es una buena inversión. Y podemos ver que en nuestra sociedad existe el constructo del autocontrol y ya se ha verificado con diferentes estudios, experimentos también con personas, que la complacencia de los sentidos, el buscar ahí le llaman la gratificación, primero que no conduce a la plenitud y que es problemática. Segundo, o sea, si no hay una autorregulación, la complacencia de los sentidos es fuente de problemas y de muchos problemas. Por ejemplo, por mencionarles algunos trastornos que surgen, que son falta de autocontrol. Claro que las causas son varias, pero se les llama, por ejemplo, la cleptomanía, que es el impulso irresistible de robar.
objetos. Tenemos la piromanía, que puede provocar incendios. Que bueno, la conciencia de Krishna tiene en su lugar los piromaníacos. Tenemos yagyas de fuego para hacer, pueden ocupar esa tendencia. Claro, lo digo con respeto, o sea, pero no, cualquiera que tenga estos trastornos no es nada gracioso pasar por eso, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la tricotilomanía, que es el impulso de tirarse el pelo y arrancarlo. Que muchos adolescentes tienen ese problema hoy en día. Y el problema principal es que no pueden dominar ese impulso. Y las causas son variadas, no es que no quieran, o sea, que no es que lo quieren hacer, es una falta de control. Y después tenemos el abuso, por supuesto, el abuso del alcohol, que hay muchas consecuencias de la falta de autocontrol, porque todo empieza por una primera vez y hay consecuencias y consecuencias. Problemas laborales, por ejemplo, Netflix lucha para que no controlemos los sentidos. Por ejemplo, ellos dicen, el jefe de ellos, el CEO, dice que ellos no compiten contra nadie, ni contra Disney, ni contra HBO. Ellos compiten contra el sueño. La competencia de Netflix es el sueño, es decir, ellos hacen series y quieren que la gente se pase toda la noche viendo esas series, siendo lo que se llama binge watching, que es así, ver sin parar una tras otra, y cuando se dan cuenta ya tienen que ir a trabajar, y ahí ganaron. Y eso sucede, las estadísticas muestran que hay mucha gente que trabaja y duerme 1 hora porque se pasa viendo Netflix, y después, bueno, van a trabajar y así, pero a largo plazo eso tiene consecuencias en los problemas laborales, va a traer dificultades económicas. Entonces los sentidos son muy fáciles de perder el carril, por eso ya el yoga, una forma de entender el yoga en el Bhagavad Gita es el control de los sentidos. Y estos sacrificios que se mencionaron anteriormente en los versos anteriores tienen que ver con eso, con controlar, tienen como objeto controlar los sentidos para poder obtener el conocimiento trascendental, para poder lograr la meta deseada espiritualmente. Y en eso no es diferente de cómo nos conducimos en la sociedad. Para lograr metas, para lograr una carrera universitaria, hay que hacer sacrificios. Para lograr mantener una familia hay que hacer sacrificios. Para servir al país hay que hacer sacrificios. Para todo se necesita hacer sacrificios, y los sacrificios implican el control de los sentidos. No hay sacrificio si no hay control de los sentidos. Entonces los Vedas dan diferentes tipos de sacrificios. Entre ellos, uno es el casamiento, por ejemplo, que lo dan para regular la tendencia natural que tienen todas las entidades vivientes a juntarse con el sexo opuesto, por ejemplo. Pero el casamiento en nuestra sociedad, por ejemplo, lo regula a una persona. Entonces sí, pues no se niega el hecho que querramos estar con otras personas a nivel íntimo, pero te dice, bueno, pero hazlo con una sola persona. Claro, hoy se cuestionan todos esos valores, pero por muchos siglos ha sido así. Y bueno, y así los Vedas tienen sacrificios, por ejemplo, para cada orden de la vida, como los casados, los solteros. Entonces, para los grihastas, la idea es, bueno, está con una persona y después tienes que hacer una serie de rituales, también incluso dar posesiones, o sea, dar caridad, y todo eso ayuda a avanzar en la vida de espiritualidad.
adquirir, mediante la experiencia de esos yajnas, se puede adquirir, asimilar el conocimiento. A los brahmacharis, por ejemplo, se explicó que es el fuego del estudio de los Vedas, que ocupar su mente en el estudio de las escrituras. En la sociedad secular también se hace a los jóvenes, tienen que ocupar también su energía, se los ocupa en la escuela, para eso los mandan a la escuela, porque la tendencia, si le preguntan a los niños, ahora que estamos con esta situación de la educación también en casa, se hace más difícil regular a los niños, ponerle horarios. Entonces, si a los niños o a las niñas se los deja solo, lo más natural es que salgan a jugar. Acá en Argentina irán a jugar al fútbol. No, por sus propios motus no, es muy difícil que se pongan a estudiar, excepto en algunos casos. Entonces hay que regularles, hay que darles su rutina diaria para que bueno, puedan avanzar en el conocimiento mediante sacrificios, sacrificar la hora de jugar. O sea, en vez de jugar 12 horas, jugar 2 horas o 1 hora. Sacrificar el comer. En vez de comer dulces que le rompan los dientes, no comer comidas saludables. Y no sacar de la heladera a cualquier hora, sino todo regulado. Todos estos conceptos no son en realidad extraños, son nada más que los Vedas tienen nombres específicos y maneras específicas de hacerse, pero el principio es el mismo en una sociedad atea, secular o de cualquier religión. En todas las religiones y en todas las sociedades, incluso que niegan las religiones, existe este sistema de sacrificios, con otros nombres, de otras formas, pero porque no es posible, se va a explicar más adelante, la felicidad si no hay sacrificio. O sea, no es posible el orden si no hay sacrificio, no se puede lograr nada prácticamente en la vida sin sacrificio. Si uno se deja llevar solamente por lo que me gusta y lo que quiero. Entonces, bueno, ese es un punto con lo que es la complacencia de los sentidos. Y después está la meta, que se habla aquí, que es que uno realiza los sacrificios en pos de algo, en pos de una ganancia. Y aquí Krishna explica que esa ganancia es Sanatana, Brahma, que es la morada suprema, eterna, la morada eterna. Entonces no se realizan porque sí, sino que se realizan porque hay un premio. Igualmente, ese principio del premio está también en todas las formas de sociedad, de hacer algo para un premio. Y este premio espiritual, que es volver al plano espiritual, volver con Krishna, volver con Dios, Prabhupada explica que puede lograrse de 2 maneras, que es fundiéndose en el Brahman impersonal o asociándose con la suprema personalidad de Dios Krishna. Y eso da cuenta de 2 paradigmas que existen en los Vedas, que dos concepciones de Dios, que es una concepción de Dios donde no se aprueba que es una persona y otra en el que se lo entiende como una persona. En el que no se aprueba o que no se lo ve como una persona, no existe la relación con Dios, porque no se puede relacionar con uno mismo, porque se considera que uno se funde en el Brahman impersonal, que uno se funde con Dios, se vuelve Eka, uno, y no hay forma de saborear a Dios, o de la relación con Dios. En cambio, en el concepto en Dvaita, de persona, las personas y Dios, que están 2 entidades, Dios y las entidades vivientes, entonces ahí sí existe la reciprocidad, ¿no? Un poeta, Tukaram, lo comparaba a Dios con el azúcar y el devoto con alguien que quiere disfrutar del azúcar, o sea, quiere relacionarse con el azúcar y sabe que no, pues, si se vuelve uno con el azúcar, no va a poder saborear el azúcar. Pero la única forma de saborearlo es siendo 2. Igualmente, el amor entre una madre y un hijo solo puede ocurrir cuando hay 2.
si el hijo se vuelve la madre, no existiría la madre en sí misma, no existe ese intercambio. Entonces, la comprensión de Dios como persona se ajusta más a las experiencias cotidianas que tenemos. Y por eso mismo también es que se rechaza, porque no tenemos experiencias, o en general, no se tienen experiencias muy positivas de las relaciones. Existe mucha frustración en el plano de las relaciones. Los hijos, las hijas se van de las casas, se quedan con los padres, las parejas se divorcian. No todas, pero algunas. Y los que logran llevarse bien es con mucho trabajo. Existen innumerables libros sobre cómo relacionarse, cómo mejorar las relaciones, cómo tener relaciones exitosas. Son uno de los libros que más se venden. No es fácil relacionarse, pero una solución es evitarlas, no relacionarse más con nadie. Ese es el camino impersonal, en el cual uno también emprende la meditación solitaria y emprende la idea esta de fundirse con Dios, volverse uno con Dios. Lo cual en última instancia es imposible, se explica, pero se puede lograr por un tiempo. De la misma forma que cuando dormimos, cuando nos queremos desentender del mundo porque estamos tan cansados del trabajo, de la gente, de todo, que lo único que queremos es dormir y olvidarnos de todo. En ese momento eso sería como fundirse en lo impersonal. Pero a su debido tiempo tenemos que despertar, porque ya el cuerpo nos va a pedir volver a actuar. Y se explica que de la misma forma los trascendentalistas que logran esa liberación, ese fundirse en el Brahman, en la espiritualidad impersonal, en algún momento es como que se saturan de esa situación de no relacionarse, de no sufrir, o sea, de paz, pero quieren volver a la acción de vuelta. Entonces no es una situación permanente. En cambio, el relacionarse con la suprema personalidad de Dios, con Krishna, eso sí implica una situación de liberación permanente. Uno restablece esa relación. Y esa relación también es una ciencia. Cómo relacionarse. Igualmente que se compran libros para relacionarse con las demás personas, también tenemos el Bhakti Rasa Amrita Sindhu, que es el libro para tener relaciones exitosas con Dios. Ahí nos explica que lo primero para tener relaciones exitosas con Dios es Anukulyena. Con esto ya termino, que significa Anukulyena, que se debe realizar actividades para Dios con la intención de complacerle. Y a propósito, esa recomendación también es buena para cualquier tipo de relación. Cuando la intención es agradar al otro. Es fundamental. Y en el servicio devocional, en el Bhakti, es primordial. Y la otra es que esas actividades que se hacen con intención de favorecer deben estar dirigidas a Dios, a Krishna. Y Krishna abarca en realidad a todas las entidades vivientes, pero específicamente en sentido espacial, esa ofrenda o esa actividad que uno hace la dirige a Krishna, sabiendo que como Krishna es la fuente de todo, va a satisfacer a todos los demás. De la misma forma que explican las escrituras, que regar la raíz de un árbol nutre a todas las hojas y hojitas, ramas del árbol. Entonces, una analogía muy simple, pero muy cierta y atemporal. Entonces, Anukulyena, Krishna, ¿no? Shilanam, entonces está comprendida de actividades, la relación, no existen las relaciones en las que no hay actividades, no se hace nada por el otro. Porque ya Eric Fromm, un sociólogo, psicólogo, él ya decía que el amor no era un sentimiento. El amor es algo, es una voluntad, o sea, es algo que se hace voluntariamente, es una acción en ese sentido. Entonces, por eso
Prabhupada traduce Bhakti Yoga también como servicio devocional, ¿no? Porque el servicio implica esa acción voluntaria de hacer algo, hacer sacrificios por otro. No es simplemente el sentimiento, el afecto puede estar o no, pero para que haya amor tiene que haber actividad. Puede haber afecto, pero no amor. Puede haber actividad, amor, pero no afecto. Eso lo que quiere decir eso es que a veces se hacen cosas por amor sin mostrar afecto, pero están motivadas por el amor. Bueno, un ejemplo sería Madre Yashoda, obviamente estaba motivada por amor y afecto, pero cuando dejó a Krishna para que vaya para ir a atender la leche que se le estaba hirviendo y lo estaba amamantando a Krishna Gopal, cuando lo dejó fue como un acto agresivo, en un sentido no fue afectuoso, porque el niño lo dejó Krishna, él lo dejó sin darle leche y lo tuvo que dejar bruscamente allí. Entonces, si Krishna, bueno, trascendentalmente se enojó, pero a veces incluso nos pasa a nosotros que por amor a un niño hay que gritarle, por ejemplo, para que no cruce una calle porque le pueden pisar un auto. Entonces uno no le va a decir, mi querido niño, por favor, no cruce la calle y la acaricia, ¿no? Sino que lo agarra del brazo bruscamente, pero es por amor. Entonces, las Shiranam Bhakti Uttama, o sea, el Bhakti, las actividades se hacen principalmente con la intención, que es más importante que el afecto, en el sentido de la intención, es ayudar a la otra persona, agradarle. Y luego hasta que se hacen sin esperar una ganancia por esa actividad. Por ejemplo, cuando uno va a salvar a un niño, no está esperando que salir en los diarios, ¿no? Y por eso lo hace. Sabe que no hay nadie con un teléfono sacando fotos en la calle, ya, ¿para qué lo voy a salvar si nadie me va a ver? O sea, eso sería servicio devocional impuro. Entonces se explica sin esperar nada a cambio. O sea, Diana Karma, Diana Pritana. Hay más para, no voy a hablar de eso totalmente, nada más para explicar. Pero esa es la idea. Y esa es la idea en las actividades de yoga, son actividades desinteresadas que se hacen. Eso es sacrificio. Una actividad desinteresada. En cuanto uno está haciendo algo simplemente para esperar a una ganancia material, en este caso, en estos ejemplos, no se obtiene el verdadero resultado. Sino que lo que se puede obtener a lo sumo es como, en el caso de salvar a un niño, se obtiene fama en un teléfono, pero no, si se hizo con esa intención no hay un crecimiento personal, por ejemplo. En cambio, si lo hace desinteresadamente, hay mucho conocimiento que se va a derivar de esa actividad. Después muchas comprensiones va a tener la persona de haber hecho eso. Igualmente en el servicio devocional, cuando se hace desinteresadamente, el practicante tiene lo que le llamamos comprensiones, realizaciones espirituales, por hacerlo de esa manera. En cambio, si lo hace por otros motivos, lo que obtiene es lo que buscaba con ese motivo, nada más, y no obtiene el avance espiritual necesario. Bien, ha llegado la hora, una hora pasado. Voy a dar lugar a comentarios, si los hay, o preguntas. Tengo que ver si hay algún comentario. Bueno. Tenemos bueno, Hare Krishna, Carolina, Frank, reverencias, y aquí Eva Shiva Jiménez tiene un comentario en inglés. Pues parece que es una cita que pone de alguien, Baba, que dice: "En mi sendero, el sendero del prema, el prema es amor por Dios, junto con, sí, ese es mi sendero, el sendero del prema,
que voy a, por el sendero que junto tomaré contigo, que tomaré contigo. This I offer as my visiting card. Esto te ofrezco como mi carta, como mi tarjeta de entrada de visitante a cualquiera que quiera venir conmigo. I know your name, conozco tus nombres, tus títulos, tu profesión, tu estatus y tu historia. Pero tú no me conoces a mí. No tengo necesidad de conocerlos a todos, about you, sino no tengo necesidad de conocerlos a ustedes por el intercambio de lo que ustedes me den. Y así pues les doy un atisbo de mi Mahima, que Mahima es poder o opulencia. Pero también te doy suficiente de mi prema, así lo puedes mezclar un poco de esto. Sí, te doy un poco de mi prema, que lo puedes mezclar con cualquier cosa que tú sientas o pienses, y lo puedes hacer dulce y agradable al paladar. Bueno, gracias Eva, a Shiva por compartir esa cita. Y no veo que haya otras. A ver acá. Sí, no veo que haya otras preguntas. A veces como esto se demora. Esperar un momento. Bueno, entonces para cerrar un poco lo que hablamos hoy, más que nada fue el tema de cómo los sacrificios también no son propios nada más de una religión. La complacencia de los sentidos ya es problemática tanto en la vida espiritual como en la vida secular. Y cuando uno controla sus sentidos y hace sacrificio, obtiene algo, o sea, puede obtener logros en la vida, tanto logros mundanos y logros espirituales. Especialmente para tener éxito en la vida espiritual se necesita a un maestro espiritual, que es lo que va a venir ahora, que nos enseña cómo también controlar a nuestros impulsos para poder realizar las actividades espirituales de manera apropiada y así obtener el éxito en la vida espiritual. Por eso el Upa de Shamrita da una lección para aquel que quiera tener éxito en la vida espiritual. La primera comienza por Vacho, Vegan, Mana, Chakra, Vegan, que es el aprender a dominar estos impulsos de hablar, el impulso de la ira y de los diferentes sentidos. Bien, hay otro comentario acá que no vi. Segundo que no puedo ver el Facebook, por eso estoy tratando de abrirlo en otro lado. Bueno, ahí veo que ya lo puedo ver. Bueno, muchas gracias a todos por por acompañar durante este tiempo y permitirme hablar acerca del Bhagavad Gita. Voy a cerrar aquí. Srila Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Que tengan una buena tarde todos en conciencia de Krishna.